en sacrificio vivo. Y el versículo que vamos a meditar durante el desarrollo del tema se encuentra en Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, versículo 1. Y dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Bueno, como les decía, antes de abordar el tema, un breve repaso para entrar en contexto. Ayer habíamos visto una cita de El deseado de toda la gente, página 15, donde Elena G. de White nos dice que así Cristo levantó su tabernáculo, su tienda, en medio de nuestro campamento humano. Es decir, se está refiriendo a la encarnación de Dios, que vino a vivir en este mundo y vino al campamento humano, a integrarse con nosotros, con la raza humana. La cita sigue diciendo: hincó su tienda al lado de la tienda de los hombres, a fin de morar entre nosotros y familiarizarnos nosotros con la vida y el carácter divino. Es decir, que Cristo vino a este mundo para darnos ejemplo de vida, para Él vivir una vida en perfecta armonía con Dios, guardando los mandamientos de Dios, en comunión con Dios a través de la oración. Es decir, Él nos dio un ejemplo de vida que nosotros debemos seguir, que nosotros debemos imitar. Para eso Él vino aquí. Como dice Juan capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. También leímos en Juan 17, 14 al 16, que Él vino a este mundo, pero no es de este mundo. Y todos nosotros que seguimos a Cristo estamos en este mundo, pero ya dejamos el mundo, no somos de este mundo, porque estamos siguiendo a Cristo y porque nuestra ciudadanía es la celestial. Así que habíamos dicho que la primera parada es partir de este mundo. Seguimos en el mundo, sí, pero dejamos las cosas del mundo de lado. Y ahora nuestra mente es concentrarnos en Cristo Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Entonces, las Sagradas Escrituras en Isaías 53 nos dice algo muy interesante: que Cristo, nuestro Salvador, en un momento de su vida, y aquí estamos hablando en términos simbólicos, Isaías 53, no lo voy a leer todo, pero vamos a leer algunos versículos que dice: como cordero fue llevado al matadero. Y Cristo era, ¿cómo le llamó Juan el Bautista a Cristo? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces en Isaías dice que como cordero fue llevado al matadero. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Eso nos dice Isaías. Así que Isaías está expresando en forma simbólica y está haciendo alusión al cordero. La pregunta para ustedes es: ¿dónde se sacrificaba el cordero? Día tras día y año tras año. ¿Dónde se sacrificaba el cordero? En el altar del sacrificio, en el santuario terrenal. Antes de eso, cada familia hacía su sacrificio.
Pero cuando el pueblo de Dios, a través de Moisés, fue sacado de Egipto y fueron al monte Sinaí, Dios le pidió a Moisés que hicieran un santuario. Y él iba a habitar entre medio de ellos. Ahí se encuentra en Éxodo 25:8. Y entonces el Señor le mandó a Moisés que escribiera la ley ceremonial, la ley de ritos y ceremonias y de sacrificios. Y los sacrificios se iban a hacer única y exclusivamente en el santuario terrenal, como dijo la hermana, en el altar del sacrificio. Ya cada familia no iba a sacrificar su propio cordero, porque si no iban a exterminar los corderos de la faz de la tierra. Entonces Dios estilizó el sacrificio del cordero y lo hizo a través del santuario, y luego el santuario terrenal, ese que se movía en el desierto, fue sustituido por el primer y segundo templo, el templo de Salomón y el segundo templo. Ahora, ¿cómo se hacía? ¿Cómo era el sacrificio? ¿Qué era lo que pasaba allí? Bueno, habían varios sacrificios, pero había uno que se llamaba el sacrificio continuo, que eran 2 corderos que se sacrificaban por día en el santuario terrenal, en el altar del sacrificio, que también se llamaba el altar del holocausto o también el altar de bronce, porque adentro de la tienda había otro altar que era el altar de oro, así que no confundirse, el altar del sacrificio era el altar de bronce. El sacrificio continuo era un tipo de sacrificio que le daba continuamente movimiento al santuario. Y eran 2 corderos por día, uno en la mañana y otro en la tarde. Entre esos 2 corderos se hacían los sacrificios personalizados, por decirlo así de esta manera. Alguien había cometido pecado y quería limpiarse de pecado, traía el animalito, que podía ser un cordero, podía ser un chivito, podía ser un macho cabrío, podía ser un ternero, podían ser 2 palominos o 2 tórtolas, dependiendo del poder económico de la persona. Pero imaginemos por un momento que era un cordero. ¿Qué hacía el pecador? Salía del campamento, porque el pecador vivía en el campamento y el santuario estaba en medio del campamento. Salía del campamento con el corderito, pasaba la puerta del atrio y el primer mueble que se encontraba era el altar de sacrificio. Imagínense que este mueble es el cordero. El pecador ponía las 2 manos en la cabeza del cordero y confesaba su pecado. ¿Qué pasaba allí con ese acto? Que el pecador, al poner las manos sobre el cordero y confesar ante Dios con una oración, transfería su pecado al cordero. Era una transferencia. ¿Se entiende eso? El pecador es el que cometió el pecado. El animal era inocente. Él no había cometido ningún pecado. Pero el pecador en ese acto le transfería toda su culpa al cordero. Y entonces se le aplicaba la ley. ¿Qué decía la ley? La paga del pecado es muerte. Por lo tanto, ¿quién tenía que morir ahí? ¿El pecador o el corderito? ¿El pecador? No, el pecador no moría, el corderito, porque... El que debía de morir, pero no. Exacto, el pecador debía morir, pero como él le transfiere el pecado al corderito, ahora el corderito que no tenía pecado, ahora es culpable de pecado porque el corderito asume en la transferencia los pecados del pecador. Es un intercambio. ¿Quedó claro eso? A ver, lo voy a explicar de una manera económica para que ustedes puedan entender. Supóngase que yo tengo una deuda. Debo $10 millones.
yo la puedo pagar con un sueldo de $3,000 al mes, por decir algo, $2,000 o $5,000 al mes, cualquier sueldo que ustedes imaginen, un sueldo común. ¿Yo puedo pagar $10 millones? No. Pero viene alguien sumamente rico y me dice, dame ese cheque, que lo voy a pagar por ti. O sea, ¿cuánto debes? Yo digo, 10 millones. No te preocupes, lo pago yo ahora por ti. O sea, que la deuda mía se la paso a esa persona que tiene mucho dinero. ¿Se entendió? Y entonces yo quedo libre de deuda. Porque ahora la deuda que tenía, yo ya no la tengo más. ¿Quién tiene la deuda? La persona que tiene el dinero. Y entonces él la paga por mí. Es una transferencia que hice yo. De esa misma manera, nosotros hacemos esa transferencia con Jesús. Así que, ¿cuál es el siguiente paso que nosotros tenemos que hacer? Simbólicamente salir del mundo y seguir a Cristo, atravesar la puerta del atrio y llegar al altar del sacrificio. Y ahora, nuestros pecados los vamos a transferir ¿a quién? Al verdadero Cordero, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, que se llama Cristo Jesús. Ahora nosotros quedamos libres de pecado. ¿Quién es el culpable? El Cordero de Dios, que es Cristo. Por lo tanto, ¿quién tiene que morir? Cristo. Cristo muere por nosotros. Así como en el altar del sacrificio se sacrificaba el Cordero, ahora el que es sacrificado es Cristo. Por eso, el altar del sacrificio es un símbolo de la cruz. El altar del sacrificio es como si Cristo hubiese muerto, la muerte de Cristo en la cruz es como si Él hubiese muerto en el altar del sacrificio. El altar del sacrificio era un símbolo de la cruz que iba a aparecer en el futuro. De que así como moría el Cordero todos los días, un día iba a morir el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y Cristo murió crucificado. Ahora, ¿en qué momento Dios le transfiere todos los pecados de la humanidad a Cristo? Porque había una transferencia, habíamos dicho que hay una transferencia. El pecador iba con el corderito al santuario, ponía las manos sobre el cordero, confesaba sus pecados y los pecados del pecador eran transferidos al cordero. Y ahora el cordero es el culpable porque agarró los pecados del pecador y ahora se le aplicaba la ley, la paga del pecado es muerte. ¿En qué momento Dios le transfiere los pecados de toda la humanidad a Cristo Jesús? Cuando Cristo iba en la última cena, jueves a la noche, que viene siendo para nosotros es jueves a la noche, pero bíblicamente comienza el viernes, porque según la definición bíblica, fue la tarde y la mañana un día. Según la Biblia, el día comienza a la puesta del sol. Es decir, ahora que se va a poner el sol en unos minutos, va a comenzar el día miércoles. Pero es la noche va a comenzar el día lunes, pero es la noche del día domingo. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados que el día cambia a las 12 de la noche. Eso lo hizo Roma, el cuerno pequeño de Daniel. Pero bíblicamente el día cambia a la puesta del sol. Quiere decir que el lunes comienza ahora a las 8:30, por decir algo, más o menos cuando se pone el sol. El día lunes. Así que ese jueves a la noche, que era el comienzo del viernes, el primer día de los 3 días que Cristo iba a estar en el centro de la tierra, cenaron en el aposento alto, cantaron la canción, el himno final, y Jesús camina con algunos de sus discípulos al huerto del Getsemaní. Y un poquito antes de llegar al huerto del Getsemaní, si ustedes leen el deseado de toda la gente, dice que los pasos de Cristo eran que no soportaba.
Y Cristo varias veces oró, si es posible, Padre, que pase de mí esta copa. ¿No lo han leído eso ustedes? Sí. ¿Y qué más le pasó a Jesús en ese interín? Eso se encuentra allí en Mateo 26, 39. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Es decir, que se haga tu voluntad, no la mía. Dice, Elena G. de White dice que la salvación del hombre estuvo pendiente de un hilo. Si Cristo no se hubiese entregado en propiciación por el pecador, toda la raza humana estaría perdida para siempre. Y es aquí donde Jesús dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Y qué era la copa? La transferencia de pecado de toda la humanidad estaba siendo transferida allí en el huerto de Getsemaní a Cristo Jesús. Y dice que Cristo oraba y sudaba gotas de ¿qué? Sangre. De sangre, por la tremenda carga y responsabilidad que Cristo estaba asumiendo en ese momento. Asumir todos los pecados de todas las personas que vivieron desde Adán hasta las personas que aún no han nacido. Todos los pecados de toda la humanidad. Y ahí se cumple lo que dice Corintios, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Mire lo que dice este versículo. Tremendo. Al que no conoció pecado, ¿pecó Cristo alguna vez? ¿Cristo cometió algún pecado aunque sea chiquitico? No cometió pecado. Entonces ahí en 2 de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros, es decir, por toda la humanidad, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo, en Él. Así que Dios en el Getsemaní le transfiere todos los pecados a Cristo Jesús. Y según el servicio en el santuario terrenal, ¿qué venía después? Después que el cordero recibía los pecados del pecador, ¿qué le pasaba al cordero? Lo degollaba. Venía el sacrificio del cordero. Por lo tanto, una vez que Cristo asumió en el Getsemaní los pecados de todo el mundo, entonces comenzó un proceso, como ustedes si leen la historia, donde fue apresado, fue golpeado, fue abofeteado, fue llevado ante Anás, después fue llevado ante Caifás, allí fue injuriado, levantaron falsos testimonios contra él, habían testigos falsos, buscaban cómo declararlo culpable de muerte, lo llevaron ante Pilatos, de Pilatos lo mandan a Herodes, de Herodes lo vuelven otra vez a andar frente a Pilatos, y Pilatos no lo quería condenar. Y entonces él dijo, bueno, yo no hallo mal en este hombre. Y sacó a Barrabás, que sí era un criminal, que sí era un malhechor, y le dijo, bueno, como era una fiesta ahí especial donde le daban libertad a alguien, que el pueblo escogiera a quién querían escoger, a Cristo o a Barrabás, que dejaran libre. Y la gente pidió que dejaran libre a Barrabás y que crucificaran a Cristo. Y finalmente azotaron a Cristo, lo escupieron, se burlaron de él, le pusieron un manto real ahí, Herodes, Pilato los mandó a azotar, le pusieron corona de espina y luego lo llevaron hacia el Calvario, que está representado por el altar de bronce, el altar de sacrificio. Y entonces, como dice Isaías, como cordero fue llevado al matadero. Murió
porque Él asumió la culpa de toda la humanidad. Entonces, el que quiere salvarse en este mundo, ¿qué tiene que hacer? Ir a Cristo y transferirle sus pecados. Eso se hace a través de una oración. Por lo tanto, ¿cómo nosotros seguimos a Cristo? Nacemos en el mundo, nos apartamos del mundo y ahora nosotros, igual que Cristo, tenemos que caminar simbólicamente hacia el santuario terrenal y llegar al altar de bronce. Y entonces en el altar de bronce lo que vamos a hacer es transferirle nuestros pecados a Cristo, y Cristo ya pagó, porque su sacrificio fue suficiente para cubrir los pecados de las personas antes de Cristo, en el tiempo de Cristo, y las personas en el futuro de Cristo, que llega hasta nosotros y sigue hasta el último hombre o mujer que nazca en este mundo. Tremendo sacrificio el de Cristo. Pero como dice Juan 3:16, Él murió por todo el mundo, pero solamente el que alcanza salvación en Cristo Jesús es el que cree. El que no cree, ese sacrificio no tiene valor, porque no cree. Y entonces es interesante conocer de que ese fuego que después se quemaba a la víctima, porque una vez que el corderito se degollaba y se sacaba un poco de sangre se rociaba allí en el altar del sacrificio, y otra la llevaba el sacerdote para adentro para hacer otro ceremonial. Se cortaba la víctima, el animal se cortaba en pedazos y se colocaba ordenadamente sobre un enrejado que estaba allí en el altar del sacrificio y se quemaba completo. Eso se llama holocausto, que significa todo quemado. El altar del holocausto significa el altar del todo quemado. Es decir, el cordero se quemaba completamente. Habían, como les dije, un servicio continuo que continuamente se mataba un cordero en la mañana, a las 9 de la mañana, y el otro, que era la hora tercera, y el otro cordero se sacrificaba a la hora nona o novena, que es las 3 de la tarde. Todos los días. Y ustedes no se preguntan si el sábado había sacrificio. El Shabbat, ¿había sacrificio, sí o no? ¿Era de domingo al viernes nada más? En Shabbat había sacrificio. Y escuche bien esto, para exaltar al Shabbat. Era doble. 2 corderos en la mañana y 2 corderos en la tarde. Ahí tenemos una exaltación del Shabbat. En el santuario nosotros encontramos la exaltación del 7º día de la semana de una forma tremenda. ¿Cuántas veces caía el maná? ¿7 veces, 7 días a la semana o 6 días? 6 días. Porque, ¿cuándo no caía? El sábado. Y eso está exaltando otro elemento que exalta al sábado. Pero fíjese el detalle. Si uno agarraba maná del lunes y lo quería guardar para el martes, ¿qué pasaba con ese maná? Se echaba a perder. Pero si uno juntaba maná del viernes, ¿qué pasaba para el sábado? ¿Qué pasaba con ese maná? Se podía comer, estaba fresco. ¿Se dan cuenta de los milagros que hacía Dios? 3 milagros ahí. Primer milagro, que caía maná. Segundo milagro, que el maná del viernes era distinto a los otros. Se podía guardar para el sábado. Y el tercer milagro, que el sábado no caía nada. Tremendo. Para que ustedes vean cómo los mandamientos de Dios están allí perfectamente, sobre todo el sábado está bien representado. Entonces, ese servicio continuo le daba un movimiento continuo al santuario, porque todos los días había que sacrificar un corderito en la mañana y un corderito en la tarde, a la hora tercera y a la hora nona. ¿Había mucho borrego entonces, no?
Sí, claro. No, así había, pero era uno solo. O sea, por eso el Señor hizo que se estableciera el santuario, porque si cada familia tenía que matar un cordero, exterminaban los corderos. Pero entonces solamente los sacrificios se hacían allí en el santuario. Entonces sí se podía proveer de un cordero, de 2 corderos todos los días. ¿Sí? ¿Y no comían nada de carne? Todo lo más. Algunos sacrificios se comían los sacerdotes o se hacían viandas y se repartían al pueblo. Pero en el sacrificio que era holocausto, como el sacrificio continuo, ahí se quemaba todo, excepto la piel. Por eso Cristo fue crucificado ¿cómo? ¿Con ropa o sin ropa? ¿Le quitaron la túnica a Cristo cuando fue crucificado o no le quitaron la túnica? Se la quitaron. Así que Cristo fue crucificado desnudo, igual que el cordero. Y adivinen qué, ¿a qué hora fue clavado en la cruz? A la hora tercera, a las 9 de la mañana, a la hora en que se mataba el primer corderito. ¿Y a qué hora él dijo, Padre, consumado es? Y clamó, o sea, y murió, y expiró a la hora nona, a las 3 de la tarde, en la muerte del segundo corderito. Y hubo un terremoto, y entonces el sacerdote que iba a matar un corderito en el templo, se le escapó el cordero, y con el terremoto se le escapó el cuchillo, y se rasgó el velo del templo, indicando que se dio por terminado los sacrificios. ¿Cómo decía? Uno murió y otro se salvó, el corderito se salvó. Sí, el primero en la mañana se murió, pero el otro se salvó. ¿Pero quién murió en su lugar? Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿nosotros estamos siguiendo a Cristo? Sí. Y entonces, si nosotros seguimos a Cristo, tenemos que ir tras Él. Nosotros tenemos que voluntariamente, porque Cristo no fue forzado a entregarse. Cristo se entregó a sí mismo. Y dudó, sí, por eso dijo, Padre mío, si es posible pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y si Cristo hubiese dicho, no quiero beber esta copa, no quiero que me transfieran los pecados, toda la humanidad estaría perdida por toda la eternidad. Pero gracias a que Cristo se entregó, ahora nosotros podemos alcanzar salvación en Cristo Jesús. Eso es algo que nos tiene que llenar de alegría, de paz y del amor de Dios. Porque el Señor realmente nos ama. Él no quiere que nosotros perezcamos. Somos pecadores, Él sabe que somos pecadores y cometemos pecados. Pero Él quiere que nosotros procedamos al arrepentimiento y podamos alcanzar vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Así que nosotros nacemos, nos desarrollamos en el mundo, en el campamento humano, y de pronto recibimos el llamado del Espíritu Santo. Y entonces ahora voluntariamente y en forma simbólica es como si nosotros camináramos hacia el santuario, atravesamos la puerta del atrio y llegamos al altar del sacrificio. Y allí le transferimos al verdadero Cordero, al Cordero de Dios, nuestros pecados. Y después de eso, ¿qué hacemos? Crucificamos al hombre y a la mujer antigua. Ese hombre y esa mujer que era rebelde contra Dios, que violaba la ley de Dios, que no quería saber de nada de Dios, pero al recibir el llamado del Espíritu Santo y permitirle al Espíritu Santo que nos condujera, así como Cristo fue llevado como cordero al matadero, nosotros por medio del Espíritu Santo, en forma simbólica, somos llevados al altar del sacrificio. Transferimos los pecados al Cordero de Dios y, como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que tiene que haber un sacrificio en nosotros. Y ese sacrificio
es dejar ese hombre y esa mujer antiguo, rebelde a la palabra de Dios, rebelde a la ley de Dios. Ahora, entonces, muere en el altar del sacrificio, juntamente con Cristo. Estoy crucificado. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Así que en el altar del sacrificio es donde el pecador muere a la vida antigua, una vida llena de pecados. Allí muere el viejo hombre, muere la mujer que se antigua, y entonces esa que se rebelaba contra Dios. Y Dios es tan bondadoso y tan amoroso que Él no toma en cuenta los momentos de ignorancia. Porque cuando uno rechaza a Dios, es porque realmente lo rechaza porque no conoce a Dios. Ignora que Dios nos ama. Ignora que Dios nos quiere salvar. Hay mucha gente en el mundo que se dedican a otras cosas. Tienen un vacío espiritual y no sabe cómo llenar ese vacío. Y lo llena con cosas del mundo y no se llena nunca. Y no sabe que lo que necesita es a Cristo Jesús en su corazón. ¿Y qué hace Dios a la persona que realmente se arrepiente? Hechos 17:30. Otro versículo poderoso que dice lo siguiente. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, es decir, la ignorancia nuestra de no conocer de Dios, de no conocer del amor de Dios, de estar peleando contra Dios, criticando a Dios, rechazando a Dios, el Señor pasa por alto esos momentos de ignorancia y ahora nos manda a todos los hombres y mujeres en todo lugar, en todo el mundo, a que se arrepientan. Y es allí en el altar del sacrificio donde nosotros nos arrepentimos y transferimos nuestros pecados a Cristo Jesús. Por eso, el versículo de Romanos 12:1 que leímos al principio dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero acuérdense que yo dije una palabra allí, de que los servicios eran una sola vez en la vida, o eran uno en la mañana y uno en la tarde. ¿Cuántas veces a la semana? ¿Un día a la semana? ¿2 días a la semana? ¿Cuántas veces a la semana se hacía ese sacrificio continuo? Uno en la mañana y otro en la tarde. Todos los días, incluyendo el Shabbat. Y el Shabbat era doble. Así que nosotros tenemos que ir al altar del sacrificio continuamente. Claro que vamos la primera vez con toda la carga de nuestro pasado, pero como nosotros vivimos en un mundo de pecado, volvemos a caer en pecado. Ya sea porque dijimos una palabra mal, ya sea que hicimos algo malo, ya sea que pensamos algo malo. Tenemos que ir continuamente al altar del sacrificio y transferirle al Cordero de Dios otra vez esos pecados que hemos cometido últimamente. Así que continuamente tenemos todos los días que presentar ante Dios un sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Y qué entienden ustedes por culto racional? La palabra racional, ¿de dónde surge? ¿Cuál es la base de la palabra racional? ¿Qué razona? De razonar. ¿Y qué significa razonar? Razonar es analizar algo y establecer por qué razón esto es así, no es de esta otra manera. Exacto, o sea, meditar, reflexionar. El culto a Dios dice que tiene que ser racional, con la mente.
investigar la palabra de Dios. ¿Qué me está diciendo Dios a mí aquí? No es emocional. ¿Se dan cuenta? Emocional es cuando esas personas, si no se sienten bien dentro de la iglesia, no van. Ellos tienen que sentir emoción, tienen que llorar, tienen que tirarse al piso y pegar unos gritos y todo ese tipo de cosas. Emoción, eso es emoción. Eso a Dios no le gusta. A Dios le gusta, como dice Isaías, ven para acá, estemos a cuenta, vamos a analizar tu pecado. Si los pecados tuyos son rojos como el carmesí, yo te los voy a volver blanco como lana. Vamos a razonar, vamos a hablar, vamos a reflexionar lo que Dios está diciendo en su palabra. El culto tiene que ser racional. ¿Por qué Dios vino a este mundo y dio su vida? ¿Por qué? Estamos razonando, estamos analizando la razón por la cual el Señor vino acá. ¿Por qué yo tengo que ahora estar en el mundo y apartarme del mundo y simbólicamente ir al altar de sacrificio? ¿Por qué? Estamos razonando. Eso es lo que quiere Dios. Que al nosotros entender la filosofía de Dios, nosotros vamos a amar más a Dios. Nos vamos a dar cuenta que realmente Dios nos ama. Y entonces nosotros nos vamos a entregar de todo corazón a Él. Como dice así, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de cómo, de todo corazón. Porque ahora lo entendemos a Dios. No es una emoción. La emoción viene después. Porque cuando uno descubre el gran amor que Dios le tiene a uno realmente se emociona. Y uno dice, pero qué mal que era yo. Porque yo estaba huyendo de Dios. Me estaba escondiendo de Dios. Estaba haciendo cosas en contra de Dios. Y no me daba cuenta. Y Dios mira cómo me ama. Mira que Él está dispuesto a agarrar toda mi vida pasada y olvidarse. Pero eso sí, Él quiere que comience una vida nueva en Cristo Jesús. Entonces, van viendo el paso que hay que dar. Primer paso, nacemos en el mundo, nos apartamos en el mundo, pero después, guiados por el Espíritu Santo, somos llevados al altar del sacrificio, y en el altar del sacrificio transferimos los pecados nuestros a Cristo, y entonces morimos a la vida antigua de rebeldía. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en el presente, lo vivo para la honra y gloria de Dios. Ahí está la diferencia. Entonces, hay otro detalle interesante en el altar de sacrificio. Yo les dije que la víctima después se cortaba en pedazos, se ponía allí y se echaba fuego y se quemaba todo. La víctima. Pero el pecador quedaba libre, se podía ir tranquilo, cantando, salvado con sangre por Cristo, al cielo gozoso yo voy, como dice el himno, porque se libró de culpa. Pero ese fuego era un fuego sagrado, que Dios lo encendió cuando se inauguró el santuario terrenal. Y cuando el santuario se trasladaba de un lugar a otro en el desierto, los levitas tenían que agarrar de ese fuego, ponerlo dentro de un brasero y no permitir que se apagara durante iban caminando a otro lugar. Ellos iban balanceando el brasero y ese fuego seguía ardiendo porque era fuego sagrado. Iban caminando por el desierto y ellos moviendo hasta que la nube se detenía, y entonces eso significaba que allí había que volver a instalar todo el santuario. Pero el fuego no se había apagado. Y luego ellos armaban el altar de sacrificio y ponían ese fuego que estaba en un brasero, y otra vez el fuego seguía ardiendo ahora para consumir a las víctimas. Les pregunto a ustedes, ¿qué representa el fuego? ¿Símbolo de qué es el fuego? Es un símbolo del Espíritu Santo.
Si ustedes leen así capítulo 1 y 2 de Hechos, cuando estaban todos reunidos unánime juntos, y entonces hubo un viento recio, y apareció como lenguas de fuego sobre cada uno, y todos recibieron el Espíritu Santo. Así que el fuego representa al Espíritu Santo. Quiere decir entonces que nosotros ahí tenemos una tarea. Mientras caminamos por el desierto de esta vida, nosotros, en este mundo, no tenemos que dejar que se apague el fuego del Espíritu Santo en nuestros corazones. Porque vamos a pasar momentos difíciles, pero el Señor nos pide que nosotros ahora, como hijos de Dios y como sacerdotes de Dios y sacerdotisas de Dios, no quiere que nosotros dejemos que se apague ese fuego del Espíritu Santo en nuestros corazones. Son una cantidad de símbolos, pero que nos enseñan una cosa tremenda, poderosa. Y una cosa más. Las personas que no han hecho transferencia, que no quieren hacer la transferencia de sus pecados a Cristo Jesús, se les va a aplicar la ley a ellos, porque no hicieron la transferencia. El que hace la transferencia, el que va a Cristo, Cristo muere por nosotros. Todos los que estamos aquí hemos hecho esa transferencia y tenemos que mantenernos continuamente haciendo esa transferencia, porque pecamos continuamente también. Pero la persona que no hace esa transferencia, finalmente tiene que morir por sus propios pecados. Porque la ley dice, la paga del pecado es muerte. Si él no hizo la transferencia, él va a tener que responder por sus propios pecados. Y entonces ese fuego del altar del sacrificio representa el fuego que va a caer a los impíos en un futuro, después del milenio, que quema a los impíos, quema a Satanás y quema a los ángeles malos. Eso lo dice Apocalipsis 29. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. Se está refiriendo a los impíos. Y el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Así que el fuego del altar de sacrificio que quema al corderito representa también el fuego que va a caer sobre los impíos que no se arrepintieron y que no hicieron la transferencia a Cristo Jesús. Porque la ley de Dios debe ser aplicada. El plan de Dios de salvación que Dios diseñó y que fue a través del sustituto, el pecador se salva si acepta que Cristo lo sustituya en la muerte. Si nosotros estamos aquí porque hemos aceptado ese intercambio que Cristo nos hace, entonces muere Cristo en nuestro lugar. Pero la persona que no aceptó al sustituto tiene que morir ella en su propio lugar. ¿Se entendió esa parte? ¿Quedó claro? Entonces, el Señor nos pide que caminemos con Él, que lo sigamos a Él y que pongamos atención en cada una de sus paradas. La primera parada, nacer en el mundo, como Cristo vino a este mundo y vivió entre nosotros. Segunda parada, Él caminó hacia el altar del sacrificio, la cruz del Calvario. Nosotros también. Y entonces ahora somos, conjuntamente con Cristo, somos crucificados. La vida antigua de nosotros desaparece. Ese es el siguiente paso. Hay un tercer paso y eso ya lo quedaría para verlo mañana. Pero antes de terminar,
quiero leerle esta cita de Ellen Goldwhite. Se encuentra en Los Lugares Celestiales, capítulo viernes 8 de noviembre, sin límites de fronteras. Así es como está la cita. Y dice así: los que siguen a Jesús serán colaboradores junto con Dios. No caminarán en tinieblas, sino que hallarán la verdadera senda donde Jesús encabeza la marcha. Y a medida que orienten sus pasos hacia Sion, que es Sion espiritual, es decir, a la patria celestial, avanzando por fe, obtendrán una brillante experiencia en las cosas de Dios. La misión de Cristo, tan oscuramente comprendida por millones de cristianos, agrego yo, tan débilmente interpretada, ¿qué pasa con los que siguen a Cristo? Que lo llamó desde el trono de Dios al misterio del altar de la cruz del Calvario, se descubrirá más y más a la mente, y se verá que en el sacrificio de Cristo se halla el manantial y el principio de otra misión de amor. Porque ahí vemos el amor de Dios. Él no quiere que nosotros muramos. Él no quiere que el pecador muera. Pero Él se hizo responsable de su creación. Cristo fue el que creó este mundo. Cristo es nuestro creador. Y Él se responsabilizó por su creación. El enemigo estropeó la creación de Cristo y ahora Él se hace responsable. En vez de morir el pecador, muere Él en su lugar. Y eso es una muestra de un amor sublime. No hay gran amor, como dice Él en el Evangelio, que un amigo, que es Él, que dé la vida por su prójimo. Y Cristo dio la vida por cada uno de nosotros. Que la bendición de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo permanezca siempre en cada uno de nosotros. Amén.